Escuchamos en esta primera lectura de Ezequiel, capítulo 34. ¿Cómo será Cristo? Será como un pastor. Ese pastor que no deja perdida una oveja. Ese pastor que no se aprovecha de las ovejas. Pero que es un pastor que es rey. Es difícil entender que un pastor es rey. Pero el reinado de Jesús es de pastoreo y de amor. Da la vida por sus ovejas. Y dice, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. ¿Cómo? Yo decía anoche, por el rastro. Así mismo lo dice, siguiendo su rastro. Y decía que para nosotros los que somos campesinos es muy fácil de entender qué es un rastro. Porque cuando a nosotros se nos pierde una vaquita, la huella, también por los alambres donde pasa, deja la marca, deja un chin de carne ahí con un chin de pelo. Y nosotros que somos rastreadores de campo, no, mira, en mi casa criaron, mi mamá siempre tenía puerco. Y los puercos se desaparecían y se iban a tierra lejana a buscar la yuquita por debajo. Y uno tenía días que no veía los puercos y uno salía a buscar los puercos. Y uno iba, veía la huella y veía donde había josado. Y ese era el rastro que estaba dejando, ¿no? Y uno decía, por aquí están, ellos vinieron por aquí. Y seguíamos, hasta que nos dábamos con los puercos. Así es que tiene vaca en el campo, se le perdió una vaca y va buscando rastro. Pregunta a alguien, ¿usted vio una vaca berrenda por ahí? ¿O vieron una vaca amarilla que pasó por aquí? ¿O una vaca pinta? Y usted va, por aquí hay huella reciente, mira el lodo, tiene que estar cerca. Ese es el rastro. Y dice la palabra hoy que el Señor nos buscará por el rastro. Y yo estoy preguntando esta semana, ¿qué rastro estamos dejando para que Dios en la humanidad no se encuentre como sus ovejas? ¿Cuál es el rastro mío? ¿Qué marca yo estoy dejando? ¿Qué señal yo estoy dejando de Dios para que Dios me encuentre? No me contesten. Piensen en el rastro que usted está dejando en su familia. ¿Qué señal usted le está dando a Dios para que Dios le salve al final? Yo digo que hay señales muy malas. Hay gente que lo que echa es tía peleando, discutiendo, buscando enemistades. Y esas son señales de Dios. Con esa señal Dios nos encontrará. Hay que ver las señales, el rastro que le estoy dejando. Yo decía anoche también hasta por el olor. Tenemos que dejar olor de Dios. Por donde vamos pasando, un buen olor son mis obras. Cómo me comporto, cómo vivo. Ahí está el rastro. Y hay que evaluarse en la medida para que Dios no se encuentre al final por el buen rastro, el buen olor. Hay gente que va dejando un grajo del carajo por el camino. Un mal rastro. ¿Qué es el grajo? Es un mal olor. Entonces hay mucha gente que está dejando malas obras, malas señales, diversa, inversa en nuestra vida. Y dice, oye qué bonito, dice, como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de las mías y la libraré, sacándola de todos los lugares donde se dispersaron.
en medio de pruebas, de nubarrones y de oscuridad. El Señor, si usted va dejando buen rastro, el Señor un día le sacará de ahí, de las pruebas, de la dificultad, de los días oscuros, de los momentos difíciles. Pero vaya usted en el mundo dejando buen olor, para que Dios le encuentre. Y sigue, yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, descansar, tranquilizarse. Buscaré mis ovejas perdidas, haré volver a la descarriada, vendaré a las heridas. El Señor no viene a crear más heridas, sino a curarla. A curarla. Curaré a las enfermas, a la gorda y fuerte las guardaré. Y yo pensaba cuando preparaba esta homilía, después que preparé la otra, decía yo, ¿cómo el Señor me invita a mí como sacerdote a no alejar a la gente que ya está en la iglesia? Esas son las gordas. A no alejar las que ya están, sino a guardarla y buscar la descarriada y la perdida. Y yo pienso que a nosotros los servidores, los que estamos al frente, el Señor nos va a decir, ¿guardan mis ovejas o la alejaron? ¿La asustaron? ¿La hirieron? ¿La humillaron? ¿La trataron mal? Eso nos lo va a pedir el Señor. ¿Guardaron mis ovejas gordas? Y después, ¿a cuáles buscaste? Nueva. ¿Fuiste mi pastor? ¿A cuáles llamaste? Y yo siempre recuerdo una frase de San Agustín en torno a eso, que decía San Agustín, que con una sola alma que uno salve, ya ha salvado la suya. Por eso nos toca a todo. Por un vecino que usted logre que encuentre a Dios, ya usted ha salvado su vida. Por eso tiene usted como servidor, como persona de Dios, ayudar a que otros se acerquen a Dios y no a que se alejen. Porque también nos va a pedir cuenta si hemos alejado a los demás de Dios. Somos Dios en el mundo, buscadores en nombre de Dios a las ovejas descarriadas, perdidas y heridas. Que a decir verdad, hay muchas así. Hay mucha gente herida en la calle, triste, necesitado de una persona que dé amor, que dé cariño, que huela a Dios y que abrace a los hermanos sin juzgarlo. Porque somos muy expertos, nada más viendo las debilidades del otro. Expertísimo. Me decía alguien, ay padre, yo tengo que pedir perdón a Dios. Eso era hablando, no era confesando, después acaso. Yo tengo que pedir perdón a Dios porque yo ando buscando siempre la quinta pata del gato. Yo cuando conozco una persona, yo quiero examinar todo para hacerme mi amigo, pues si no, no. Y digo yo, hay que aprender a vivir en medio del lodo y no enlodarse. Porque usted tiene que aprender a aportar en los demás a Cristo. No estamos solamente para llegar donde está la gente buena. También los demás necesitan. Que a buen árbol se arrima, buena cobija lo cosecha. Pero usted esa cobija que los demás también necesitan. Usted esa buena sombra que el otro que está abajo se cobije también. No es usted siempre que tiene que dar sombra. Y no siempre usted tiene que aprovecharse del otro. Usted también tiene que ser testimonio y sombra para el que anda momentos difíciles. Usted tiene que ser ese pastor también, ese olor a Cristo que va llevando a las demás a Cristo.
Y es un llamado que Dios nos hace en esta palabra también. Hay mucha gente sin pastor, hay mucha gente herida, hay mucha gente falta de Dios en nuestra comunidad, en nuestros sectores, en nuestro vecindario. Y nosotros somos ese Cristo que los demás necesitan para ser atraída, para ser llevada al redil. También el evangelio de hoy nos habla de eso mismo. Un día Dios sabrá cuáles son las cabras y cuáles son las ovejas. ¿Usted cabra o es oveja? Ay, padre, yo no sé. ¿Usted cabra o oveja? Y vamos a ver la diferencia. Yo decía ayer, el diácono Rubén, que no está aquí, Rubén y María Auxiliadora ayer, yo decía, ¿cuál es la diferencia de las ovejas y la cabra? Y saltaban los chifles. Los chifles. ¿Por qué los chifles? Porque las ovejas no tienen chifles y las cabras sí tienen chifles. Hay cabras motonas, pero muy pocas. Entonces, los chifles, nada más no son los chifles. Hoy nos ponen mucha diferencia. En la vida espiritual, ¿quiénes son las ovejas? Aquellos que andan haciendo el bien, haciendo la obra de Dios en el mundo. Esas son las ovejas. ¿Cuáles son las cabras? Aquellas que nunca tienen tiempo para ayudar a los demás. Y vamos a ver cuál es la suerte. ¿Por qué hay que obrar? ¿Por qué hay que hacer el bien? Porque un día, dice la palabra, el Señor se sentará a regir, a dividir, a juzgar, dice la palabra. Yo no sé usted, pero yo sueño con ese día. Y cada día hago el bien por eso. Cada día me dono. Cada día me ofrezco a Dios por ese día. Por el día que el Señor se siente frente a mí y me diga, ¿tú eras oveja o cabra? Bueno, yo no sé, yo le voy a decir, no, Señor, yo ni oveja ni cabra, yo soy un macho cabrío. Entonces, ¿qué tú hacías para demostrar que eres ovejas? ¿Quién eran las ovejas? Dice la palabra, vengan a la derecha mis ovejas y la cabra a la izquierda. ¿Qué es la diferencia? Las ovejas, dice, le dieron de comer al hambriento, visitaron los presos, visitaron los enfermos, socorrieron al desnudo. Estas son las ovejas. Venga, y le dice y le va a decir, Señor, pase. Pero ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Dice la palabra. Y ellos le dijo, y el Señor le dijo, cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, de mi familia, de tu vecino, de quien sea, lo hicieron conmigo, dice el Señor. Y esto Dios no lo pone ahí. No es solamente para justificarse uno. Porque hay dos gentes en torno a la palabra: el que se justifica por la palabra y aquellos que la leen solo para decir que la leen. Esto Dios no lo ha puesto para que uno diga nada más. Es para que uno examine si uno es oveja, si uno está haciendo el bien, si uno merece la gloria. Y yo pregunto, si Dios hoy mismo te llamara, ¿estás tú preparado para decir yo soy oveja? ¿Estás tú haciendo las obras suficientes para que Dios te merezca la gloria? Examinémonos. Porque tuve hambre, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y yo estoy meditando eso. Yo digo, Señor,
De esas 6 cosas que yo he dicho, ¿cuáles yo he hecho? ¿Y cuáles hago constante en mi vida? ¿Cuándo doy de comer a los otros? Soy hambrienta, soy de aquellos que tapan los platos para no ayudar a aquel que anda hambriento. Soy de aquellos que creo que nunca la comida va a dar. Soy de aquellos que ni soy capaz de no darle un vaso de agua porque mis vasos son bonitos y viene esa gente andrajoso, ese haitiano o ese. Soy de eso. Soy de eso que nada más tengo 2 pies y tengo 20 zapatos y el otro que no tiene no lo comparto. O soy de eso que el closet como el mío está reventado de ropa y nunca saca. Para los demás, una camisa, nunca tengo para dar, nunca tengo que ponerme. Hay gente que teniendo de todo, nunca es ni una camisita y el closet así. Soy de lo que todavía nunca he visitado un hospital o a un enfermo porque me da, o una cárcel. Hay muchos cristianos que no han ido nunca a visitar un preso. Hay que revisarse. Esta palabra no es solamente para leerla, es para hacerme un examen. Yo no he caído preso, pero hay hermanos que han caído, han sido débiles, pero mi deber no es juzgarlo, sino ir. A mí me gustaría un día que esta comunidad diga: Padre, vamos a hacer una comida y vamos a llevarse. Es más, vamos ahí a ver qué es lo que hace falta en la cárcel. Vamos a ver, Padre, qué podemos hacer. Hasta ahí a dar a animarlo espiritualmente, y a dar un temita, a animarlo allá con ellos, unos cantos. La comunidad tiene miedo, los fieles tienen miedo a acercarse, y eso es importante ir para que usted vea dónde están ellos, para que usted no caiga, hasta para usted, para el bien suyo, el bien espiritual suyo y de la vida. Usted debe ir ahí un día a la cárcel. Aquí hay un hospital. ¿Cuántos de nosotros vamos al hospital? Aquí hay un lote de gente, drogaditos, muchachos que andan como si no tuvieran papá y mamá. Y nosotros nada más los juzgamos. ¿Cuál de nosotros le dice: mi hijo, ¿por qué tú te has metido ahí? Si Dios es tan bueno, si vivir sin eso es tan bien, se puede vivir en paz. Pero no, son los malditos, como los leprosos. No lo queremos en mi casa ni en mi patio. Y a lo mejor de su casa se fueron a la droga porque en su casa no había amor. Y usted también está haciendo lo mismo. Porque su papá lo violó. Porque su papá y su mamá vivían en guerra continua. Y ellos, pues, buscando paz, se metieron a eso. Aunque sea falso, pero fueron. Todo eso deberíamos evaluar y no juzgarlo. Y después viene la cabra: váyanse, apártense de mí, malditas. Oye, esa palabra es fuerte. Hablando el Señor, hablando Jesús. Apártense de mí. El Señor un día dirá eso, dice la palabra. Se sentará y dirá: apártense de mí, cabra del demonio, malditas, porque tuve hambre, no me dieron, fui forastero y no me hospedaron, le di una casa y no fueron capaces de preparar, de acoger a nadie. Le di ropa, le di inteligencia, lo mantuve, le di una buena familia, y ustedes no fueron familia para los que lo necesitaban. Ahí está, dice la palabra: Dios nos juzgará así. Él se sentará un día y nos juzgará todo así. Por eso el llamado de Dios es a
a socorrer, a ayudar, a colaborar. El llamado de Dios, porque un día nos van a juzgar por el amor, por lo que hemos hecho con otro. Y la llamada de Dios es hacer la obra con el que me necesita. No mire que somos egoístas y nada más miramos que cuánto voy a gastar, que si le voy a dar lo mío a fulano, que si es. Haga la obra si lo necesitan y dejen de estar pensando en el peso, en lo que voy a gastar. Gástelo todo, que la vida eterna lo vale todo. ¿Para qué acumulamos? ¿Para quién usted acumula? ¿De qué le servirá si te condena por estar acumulando y no ayudando a nadie? Hay que pedirle a Dios que nos dé un corazón desprendido, un corazón de verdad, que ame al Señor, que haga las cosas por el Señor. ¿Cómo, Padre? ¿Cómo por el Señor? Porque cada vez que dejaron de hacer algo, dejaron de hacerlo por el Señor. Así mismo dice el Señor, cada vez que dejaron de hacer eso, de asistir a un hermano, lo dejaron de hacer conmigo. Y le dirá, váyanse al infierno, al lugar del tormento. Y a ustedes, oveja justa, pasen al banquete del Señor, a donde están preparados el lugar de los justos. Porque tuve hambre y me dieron, me asistieron. No tenía nada y fueron a verme enfermo. Señor Jesús, ayúdanos también a nosotros a hacer la obra tuya en el mundo, por ti y para ti. Que no estemos viendo ni la gracia, que no estemos viendo si me van a devolver bien por bien, mal por mal, como decimos. Hoy por ti, mañana por ti. Que no estemos viendo eso. Que lo hagamos por Dios. Porque te amo, Dios. Obro con el hermano, lo soporto, lo amo, lo quiero y lo ayudo. Porque te amo a ti, oh Dios, no a nadie. Señor, que seamos personas que salgamos de nosotros mismos. Tu reinado es un reinado de amor, de cruz, de salvación. Tu reinado es un reinado de verdad. ¿Cuánto Dios le gustaría ver a sus súbditos, a sus ovejas, amándose de verdad? Porque un día nos van a juzgar por el amor. Señor, ayúdanos a amar de verdad, amarte a ti y hacer por ti todo. Ayúdanos a vivir desapegado, en justicia, en verdad, sin mentira, sin odio, sin rivalidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.